Bueno, vamos a ver hoy día, bienvenidos a este video. Vamos a ver hoy día un video de lo que es el rotor de la excitatriz, ¿no? Entonces, atención al video. Al final del video le voy a dar ciertas pautas, ciertos trucos para que vean cómo lo van a hacer, ¿no? Este es un bobinado de 16 polos de un generador Caterpillar que me permite a mí ver cómo lo puedo hacer, lo procesarlo, ¿no? Entonces, fíjense que una vez desarmado el rotor principal y todo el eje principal del generador, hay que ver el posicionamiento y en qué forma se encuentra el rotor de la excitatriz, ¿no? El que gira, ¿no? El que está al costado de la diodera. Entonces, fíjense que hay que ver cómo se encuentra bien, se encuentra mal, necesita rebobinado, necesita mantenimiento preventivo, nada más, ¿no? ¿Qué necesita? Entonces para eso pasa una, un, un proceso de sala de pruebas donde nos va a indicar si en qué condiciones se encuentra ese rotor principal, ¿no? Y ver cómo lo podemos solucionar de manera con una buena calidad y de tal manera que el rotor principal de la excitatriz dure, ¿no? En un tiempo y no se vaya a quemar, ¿no? Entonces la idea es el control de calidad del equipo y de los materiales. Ahí está el formato de bobinados, ¿no? Que se hizo de un Caterpillar para una empresa distribuidora de energía eléctrica en Perú. Entonces acá tenemos bobinados por grupo uno, número de grupos 48, espiras por bobina 27 espiras, alambre 2 número 20 más 2 número 21, ¿no? Paso 1.4, alambre en paralelo, un solo alambre. Se hizo los bobinados en un solo alambre, nada más, ¿no? 27 espiras, polos 16 polos, conexión 8 estrellas, fíjense la conexión, ¿no? Tres salidas que van a la diodera. Y ahí tenemos la longitud activa 127 milímetros, ¿no? Z es el ancho del diente, ¿no? 15 milímetros y C es la distancia desde el eje de la ranura del eje al fondo de la ranura, ¿no? 55 milímetros. 48 ranuras tuvo este siguiente rotor y se procesó de la siguiente manera, ¿no? De tal manera que se hizo las bobinas solas, ¿no? Y se vino, como es de polos opuestos, se va rebobinando fase por fase, ¿no? De tal manera que se vaya acomodando ahí en el rotor, en las ranuras, en las 48 ranuras, y luego se le hace un amarre al final, ¿no? Y siempre se le deja la distancia de los cables de las tres salidas que van a los diodos, ¿no? Ahora la pregunta es, profesor, ¿y el diodo necesita 6 cables? Exacto, ¿no? ¿Y cómo saco los cables? De cada salida se bifurcan en dos, ¿no? De la primera salida se hace una conexión que van a dos diodos, ¿no? A uno positivo y uno negativo, ¿no? Entonces, el diodo en todo caso, sí, va a necesitar el diodo necesita 6 contactos para los 6 diodos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo se va colocando. Eso se hace ya en la colocación en la diodera, ¿no? Se rebobina a mano, se hacen las bobinas, se colocan poco a poco, se hacen las conexiones como un motor trifásico de manera similar, ¿no? De tal manera de que quede bien bobinado cada grupo, ¿no? O cada bobina, ¿no? Porque en este caso son grupos bobina independientes, ¿no? Con un solo alambre nada más, ¿no? Entonces, esa es la descripción de este bobinado. Ahí van a ver ahorita el procesado. Luego tenemos esta bobinas por una sola bobina, 48 grupos, ¿no? De una sola bobina, 48 bobinas se fabrican, 27 espiras en cada bobina, paso 1.4, ese paso 1.4, ¿no? El alambre es 1.58 milímetros, un solo alambre se puede hacer grueso, pero se hizo con 2 número 20 más 2 número 21, ¿no? Entonces, no se olviden que se deben citar en la cabeza de la bobina, ¿no? Lado del cable de salida 230 milímetros, lado de no conexión 75 milímetros en la cabeza, espacio para que debe ver, ¿no? Entonces ahí se ve el proceso de bobinado, como se hizo, ¿no? Entonces se va colocando las bobinas ahí de forma cada fase, ¿no? Hasta que vaya quedando, ¿no? Y se le pone su aislamiento Mylar ahí, ¿no? Y se le va procesando en cada ranura, ¿no? Entonces,
este es de un Caterpillar. Entonces fíjense que ahí es una manera que nosotros tenemos que ir acomodando poco a poco, con una paciencia diminuta para ver que vaya ordenándose la bobina, ¿no? Y no se nos cruce, ¿no? Entonces es un arte. Entonces dificultoso no es, algunos lo hacen a mano, inclusive todo, pero eso depende de cada artificio que tenga el bobinador, ¿no? Cómo lo puede hacer de la mejor manera. Y en todo caso ahí lo hice en bobinador, ya lo está cerrando, ¿no? Entonces ahí ya va quedando, ¿no? Y luego le pone el mylar y prosigue con la siguiente bobina, ¿no? Entonces, fíjense que el procesamiento es paso a paso, ¿no? Entonces, y luego va quedando, ¿no? Entonces, fíjense cómo va quedando ahí ya esa faz y luego le va quedando el otro, ¿no? Como va a colocar la siguiente bobina, ¿no? En en este caso se hizo el rebobinado del rotor principal de la excitatriz, pero el rotor principal no, se le hizo un mantenimiento nada más, pero que pasó una serie de pruebas, ¿no? Prueba en caliente con voltaje aplicado, ¿no? Dos pruebas que más en los demás videos que tenga lo voy a ir sacando, ¿no? Para que ustedes vean cómo pueden probar en su sala de prueba, en su taller, poco a poco, ¿no? Entonces se rebobina cuando está quemado, ¿no? En todo caso se hacen las pruebas en sala de pruebas, aplicarle tensión trifásica y ver la corriente que jala. ¿Por qué? Porque este es como un estator, ¿no? Como tiene tres salidas, ¿no? O en este caso tiene la conexión 8 estrellas, ¿no? Entonces, igual hay que aplicarle tensión en caliente, ¿no? Y medir que necesitamos la pinza y el voltímetro que le vamos a aplicar. El voltaje es pequeño, no es trifásico, ¿no? El voltaje se le puede aplicar 9 voltios, 15 voltios, 12 voltios. La prueba es durante un minuto, hermano, o menos de un minuto, ¿no? Entonces, y se le mide la pinza de tomar una corriente relativa, ¿no? Y ver con la brújula y también con qué más debemos probar, con la jaula de ardilla de prueba, ¿no? La lata que gira circular para que haya inducción en los cuatro polos de girar normalmente en toda la periferia. Entonces, en toda la periferia debe girar normalmente, ¿no? Esa es una de las pautas que debemos saber, la inducción trifásica que hay en eso, ¿no? Entonces estamos aplicando un voltaje trifásico y lo vamos a ir probando, ¿no? Ese es un truco. Entonces, ustedes me dicen cómo pruebo el rotor del excesivo profesor. Entonces, lo primero que tengo que hacer es medida de aislamiento con Meyer, ¿no? Luego aplicarle también con una lámpara serie para ver si está a tierra, ¿no? Entonces, si se ve que el rebobinado está todavía en buenas condiciones, puede pasar un proceso. Si está ya cruzado y quemado ya de frente, o se va más a tierra, ya es necesario rebobinar nuevamente, ¿no? Entonces, visualmente podemos sacar el control de calidad de la bobina, ¿no? Si el alambre está todavía bueno, no está recalentado, presumiblemente hay un porcentaje que se puede recuperar, un mantenimiento. Pero si ya está quemado, está a tierra, ya no, ¿no? Ya necesita un rebobinado total, ¿no? Ese es el proceso. Entonces siempre lo primero que tenemos que ver el técnico calificado es ver cómo está el alambre, ¿no? Si el alambre está en buenas condiciones, está recalentado, está no semi nuevo, entonces podemos nosotros detectar las fallas más comunes de este bobinado, ¿no? Lo que sí, la prueba que nos va a sacar de las mil dudas son las pruebas en caliente, ¿no? Donde le aplicamos, el Meyer también es determinante, porque con el Meyer le aplicamos 500 mil voltios para ver cómo está el aislamiento de cada, o el aislamiento del alambre o el aislamiento del Mylar contra el núcleo, ¿no? Entonces ahí vamos a detectar también, esa es la primera prueba. Si pasa esta prueba, entonces vamos a la prueba en caliente, aplicarle un voltaje trifásico de 15 voltios o 13 voltios trifásico para ver cómo responde, ¿no? Durante un minuto y verla que gire los polos indicados, ¿no? En este caso para los polos indicados en el rotor principal, ¿no? Entonces, esperando ya que se suscriban a mi canal y ver los próximos videos, ¿no?